Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Instituto Arcano Paracelso, Relatos mágicos y bautizos de medianoche. En este podcast continuamos con la parte 2 del podcast anterior, que habla de esta relación secreta entre Jesús y María Magdalena. Sea cual sea la categoría de la Magdalena en los evangelios, no es la única candidata posible al puesto de esposa de Jesús. Hay otra figura, de manera muy prominente en el cuarto evangelio, y a la que cabe identificar como María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Es evidente que esta mujer y su familia gozan de gran familiaridad con Jesús. También son personas ricas que mantienen una casa en un barrio elegante de Jerusalén. Una casa lo suficientemente grande como para alojar en ella a Jesús y a todo su séquito. Lo que es más, el episodio de Lázaro revela que esta casa contiene una tumba particular, la cual era un lujo bastante llamativo en tiempos de Jesús, no solo una señal de riqueza, sino también un símbolo de categoría social y testimonio de relaciones aristocráticas. En la Jerusalén bíblica, al igual que en cualquier ciudad moderna, la tierra se pagaba a muy alto precio y solo un muy reducido grupo de personas podían permitirse el lujo de tener un cementerio privado. En el cuarto evangelio, cuando Lázaro enferma, Jesús se ha ido de Betania durante unos días y se aloja con sus discípulos a orillas del Jordán. Al enterarse de lo ocurrido, permanece 2 días más donde se encuentra, lo que es una reacción bastante curiosa, y luego vuelve a Betania, donde Lázaro yace ya en la sepultura. Al acercarse al lugar, Marta se apresura a salir a su encuentro y exclama: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es una afirmación que, por supuesto, llena de perplejidad, toda vez que cabe preguntarse por qué la presencia física de Jesús necesariamente hubiese impedido la muerte de Lázaro. Pero el incidente es significativo porque Marta, al recibir a Jesús, está sola. Cabría esperar que María, su hermana, estuviese con ella. Sin embargo, María se encuentra sentada en la casa y no sale hasta Jesús se lo ordena explícitamente. Este extremo resulta más claro en el evangelio, entre comillas, secreto de Marcos, que descubrió el profesor Morton Smith y que se ha citado en otros tipos de estudios o ensayos al respecto. En la crónica suprimida de Marcos parece que María sí sale de la casa antes de que Jesús se lo ordene, y es pronta y airadamente reñida por los discípulos, a quienes Jesús se ve obligado a silenciar. Sería bastante plausible que María estuviese sentada en la casa cuando Jesús llega a Betania. De conformidad con la costumbre judía, estaría, como se decía, sentada en shiveh, es decir, sentada de luto. Pero, ¿por qué no sale corriendo a recibir a Jesús como hace Marta? Por supuesto que hay una explicación obvia. Según los principios de la ley judaica de la época, a una mujer sentada en shiveh le estaba estrictamente prohibido salir de la casa, salvo por orden expresa de su esposo. En este incidente, el comportamiento de Jesús y de María de Betania se ajusta exactamente al comportamiento tradicional de una pareja de esposos judíos. Hay más indicios de un posible matrimonio entre Jesús y María de Betania. Los encontramos más o menos en forma de non sequitur en el Evangelio de Lucas. Dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto lo pueden leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. A juzgar por las palabras de Marta, parece evidente que Jesús ejercía algún tipo de autoridad sobre María. Con todo, aún es más importante la respuesta de Jesús. Por supuesto que en cualquier otro contexto uno no titubearía en interpretar tal respuesta como una alusión a un matrimonio. En todo caso, sugiere claramente que María de Betania era una discípula tan ávida como la Magdalena. Hay razones de peso para pensar que la Magdalena y la mujer que unge a Jesús son una misma persona. La pregunta aquí obvia es si esta persona podía ser también la misma que María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. Era posible que estas mujeres que en los evangelios aparecen en tres contextos distintos fueran en realidad una misma persona. La iglesia medieval ciertamente opinaba que sí, y lo mismo hacía la tradición popular. Hoy en día muchos eruditos bíblicos son de la misma opinión. Hay pruebas abundantes que confirman esta conclusión. Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, por ejemplo, señalan que la Magdalena estuvo presente en la crucifixión. Ninguno de ellos dice que María de Betania también lo estuviese. Pero, si María de Betania era una discípula tan devota como parece ser, su ausencia, en el menor de los casos, parecería negligente. La pregunta ¿es posible creer que ella, por no citar a su hermano Lázaro, dejara de presenciar el momento culminante de la vida de Jesús? Esta omisión resultaría tan inexplicable como reprensible, a menos, claro está, que se hallara presente y los evangelios la citen bajo el nombre de la Magdalena. Si la Magdalena y María de Betania son una misma persona, ¿no cabe pensar que la segunda estuviera ausente en el momento de la crucifixión? A la Magdalena se le puede identificar con María de Betania. A la Magdalena también se la puede identificar con la mujer que unge a Jesús. El cuarto evangelio identifica a la mujer que unge a Jesús con María de Betania. A decir verdad, el autor del cuarto evangelio se muestra muy explícito al respecto. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con los cabellos. Esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y posteriormente, un capítulo después, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 3. Por lo tanto, está claro que María de Betania y la mujer que unge a Jesús son la misma persona. Si no, igualmente claro, ciertamente es probable que esta mujer sea también la Magdalena. Si Jesús en verdad estaba casado, podríamos decir que había una sola candidata al puesto de esposa suya.
una mujer que sale repetidamente en los evangelios bajo nombres diferentes y además desempeñando funciones distintas. Si la Magdalena y María de Betania son la misma mujer, y si esta mujer era la esposa de Jesús, Lázaro obviamente sería cuñado de Jesús. ¿Hay en los evangelios alguna prueba de que Lázaro gozara realmente de tal categoría? Lázaro no figura bajo su nombre en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, aunque en principio su, entre comillas, resurrección de los muertos formaba parte de la crónica de Marcos y fue suprimida más adelante. A causa de ello, si Lázaro ha pasado a la posteridad, ha sido gracias exclusivamente al cuarto evangelio, es decir, el de Juan. Pero acabamos de ver recién que claramente disfruta de alguna especie de trato preferente, el cual no se limita al hecho de ser resucitado de los muertos. En este sentido, y en otros varios, podríamos decir en todo caso que estaba más allegado a Jesús que los propios discípulos. Y, pese a ello, curiosamente, los evangelios ni siquiera le cuentan entre sus discípulos. A diferencia de los discípulos, Lázaro llega a ser amenazado. Según el cuarto evangelio, los sacerdotes principales, al decidir eliminar a Jesús, decidieron también matar a Lázaro. Esto aparece en los capítulos 10 y 12 del evangelio de Juan. Al parecer, Lázaro llevó a cabo algunas actividades en nombre de Jesús, que es más de lo que puede decirse de alguno de sus discípulos. En teoría, esto debiera haberle hecho digno del título de discípulo, y, a pesar de ello, no aparece citado como tal. Tampoco se dice que estuviera presente en la crucifixión, lo que, aparentemente, es una muestra de ingratitud por parte de un hombre que literalmente le debía su vida a Jesús. Es verdad que tal vez se escondió a causa de la amenaza que pesaba sobre él, pero resulta bastante curioso que no haya más alusiones a él en los evangelios. Da la impresión de haberse fumado por completo y nunca se le vuelve a mencionar. Después de permanecer 3 meses en Betania, Jesús se retira con sus discípulos a los márgenes del Jordán, del río Jordán, a poco más de un día de distancia. Un mensajero acude apresuradamente a él con la noticia de que Lázaro está enfermo, pero el mensajero no cita a Lázaro por su nombre. Al contrario, presenta al enfermo como alguien que tiene una importancia muy especial y dice: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3. La reacción de Jesús ante tal noticia es decididamente rara. En lugar de acudir con prontitud a socorrer al hombre al que supuestamente ama, descarta alegremente el asunto. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y si sus palabras resultan desconcertantes, más aún son sus actos. Comillas, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cierre comillas. En resumen, Jesús se entretiene en el Jordán 2 días más, a pesar de la alarmante noticia que acababa de recibir. Finalmente decide volver a Betania. Y entonces contradice flagrantemente su afirmación anterior, comunicando a los discípulos que Lázaro ha muerto. Sin embargo, continúa mostrándose imperturbable. De hecho, dice bien claramente que la muerte de Lázaro ha servido para algo y se sacará provecho de ella. Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y 4 versículos después reconoce virtualmente que todo el asunto ha sido preparado y dispuesto cuidadosamente de antemano. Comillas, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Cierro comillas. Si este comportamiento es extraño, no lo es menos la reacción de los discípulos. Dijo entonces Tomás:
llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué significa esto? Si Lázaro está literalmente muerto, sin duda los discípulos no tendrán la intención, obviamente, de unirse a él por medio de un suicidio colectivo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos explicar la despreocupación de Jesús, la indiferencia con la que recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro y la demora en volver a Betania? Diríase que la explicación reside, tal como sugiere el profesor Morton Smith, en una iniciación más o menos estándar en una, comillas, escuela mistérica. Tal como demuestra el profesor Smith, estas iniciaciones a los rituales que las acompañaban eran cosa corriente en la Palestina de la época de Jesús. Con frecuencia entrañaban una muerte y un renacimiento simbólicos a los que se denominaba con tales nombres: secuestro en una tumba, que se convertía en un vientre para el renacimiento del acólito, un rito al que ahora se denomina bautismo, una inmersión simbólica en agua y una copa de vino a la que se identificaba con la sangre del profeta o mago que presidía la ceremonia. Bebiendo de tal copa, el discípulo consumaba una unión simbólica con su maestro, es decir, el primero se convertía místicamente en una persona con el segundo. Hay un detalle significativo, que es el hecho de que precisamente son estos términos los que utiliza San Pablo para explicar la finalidad del bautismo, y el propio Jesús los emplea en la última cena. Tal como señala el profesor Smith, la carrera de Jesús se parece mucho a la de otros magos, curadores, hacedores de prodigios y taumaturgos del periodo. En los 4 evangelios, por ejemplo, una y otra vez se reúne en secreto con las personas a las que se dispone a curar, o habla en voz baja y a sola con ellas. Después, a menudo les pide que no divulguen lo que han hablado. Y, en lo que se refiere al público en general, habitualmente se expresa por medio de alegorías y parábolas. Diríase, pues, que Lázaro, durante la estancia de Jesús a orillas del Jordán, se ha embarcado en un típico rito de iniciación, el cual, como era tradicional en tales ritos, conduce a una resurrección y un renacimiento simbólicos. Visto bajo esta luz, el deseo de los discípulos de morir con él se hace perfectamente comprensible, como ocurre también con la complacencia, por lo demás inexplicable, que muestra Jesús en relación con todo el asunto. Hay que reconocer que María y Marta parecen verdaderamente desconsoladas, al igual que otras personas lo parecerían. Pero puede ser sencillamente que hayan entendido o interpretado mal el propósito de todo ello. O quizás todo el episodio fue una comedia hábilmente representada cuya naturaleza y propósitos verdaderos solo conocían unos cuantos. Si el episodio de Lázaro refleja realmente una iniciación ritual, salta a la vista que se le hace objeto de un trato preferente. Entre otras cosas, aparentemente se le inicia antes que a cualquiera de los discípulos, los cuales, de hecho, parecen sentir mucha envidia ante semejante privilegio. Pero, ¿por qué se distingue a este hombre de Betania que hasta ahora era desconocido? ¿Por qué debe pasar por una experiencia que los discípulos tanto ansían compartir con él? ¿Por qué dieron tanta importancia al asunto posteriores, entre comillas, herejes, de orientación mística como, por ejemplo, los carpocracianos? ¿Y por qué se suprimió todo el episodio del Evangelio de Marcos? Quizá porque Lázaro era aquel a que Jesús amaba, más que a los otros discípulos. Quizás porque Lázaro, por ambas razones. Es posible que Jesús llegase a conocer y a amar a Lázaro precisamente porque Lázaro era su cuñado. En todo caso, una y otra vez se hace hincapié en tal amor. Cuando Jesús regresa a Betania y llora, o finge llorar, la muerte de Lázaro, los espectadores se hacen eco de las palabras del mensajero. Comillas, mirad cómo le amaba. Aparece en el Evangelio de Juan,
capítulo 11, versículo 36. El autor del Evangelio de Juan, es decir, el Evangelio en el que figura la historia de Lázaro, en ningún punto se identifica a sí mismo como Juan. De hecho, no nos dice su nombre en absoluto. Sin embargo, sí se refiere a sí mismo utilizando un título muy distintivo. Constantemente se llama a sí mismo el discípulo amado o aquel a quien Jesús amaba, y da a entender claramente que goza de una categoría única y preferente en comparación con sus camaradas. En la última cena, por ejemplo, exhibe flagrantemente su proximidad personal a Jesús, y es a él y a nadie más a quien Jesús confía el medio en virtud del cual se producirá la traición. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Justamente a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 23 al 26. ¿Quién es este discípulo amado en cuyo testimonio se basa el cuarto Evangelio? Todos los datos inducen a pensar que, de hecho, es Lázaro, aquel a quien Jesús amaba. Dirías entonces que Lázaro y el discípulo amado son la misma persona y que Lázaro es la identidad verdadera de Juan. Esta conclusión parece casi inevitable. El profesor William Brownlee, destacado erudito bíblico y uno de los principales expertos en los pergaminos del Mar Muerto, dice que, partiendo de las pruebas internas que hay en el cuarto evangelio, la conclusión es que el discípulo amado es Lázaro de Betania. Si Lázaro y el discípulo amado son una misma persona, entonces tendríamos la explicación de diversas anomalías. Quedarían explicadas la misteriosa desaparición de Lázaro de la crónica bíblica y su aparente ausencia durante la crucifixión. Porque si Lázaro y el discípulo amado eran la misma persona, Lázaro obviamente habría estado presente en la crucifixión, y habría sido a Lázaro a quien Jesús hubiera confiado el cuidado de su madre. Las palabras con las que lo hizo bien podrían ser las de un hombre que habla con su cuñado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. La última palabra de esta cita es especialmente reveladora, porque los demás discípulos han dejado sus hogares en Galilea y, en realidad, son personas sin hogar. Lázaro, en cambio, tiene un hogar, aquella casa crucial en Betania donde el propio Jesús estaba acostumbrado a hospedarse. Después de afirmar que los sacerdotes han decidido su muerte, el nombre de Lázaro no vuelve a mencionarse. Diríase que ha desaparecido por completo. Pero si verdaderamente él es el discípulo amado, bien mirado, no desaparece y es posible seguir sus movimientos y actividades hasta el mismo final del cuarto evangelio. Y también aquí hay un estudio curioso que merece ser examinado. Al final del cuarto evangelio, Jesús predice la muerte de Pedro y ordena a éste que le siga. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor,
¿Y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 20 al 24. A pesar de su fraseología ambigua, la importancia de este pasaje resulta clara. El discípulo amado ha recibido instrucciones explícitas de esperar el regreso de Jesús. Y el texto mismo recalca que este regreso no debe interpretarse simbólicamente en el sentido de una especie de segunda venida. Al contrario, supone algo mucho más mundanal, que Jesús, después de enviar a sus otros seguidores al mundo, debe regresar pronto con algún encargo especial para el discípulo amado. Es casi como si tuvieran que tomar disposiciones específicas, concretas, y hacer planes. Si el discípulo amado es Lázaro, esta colusión, desconocida por los otros discípulos, parecería tener cierto precedente. En la semana anterior a la crucifixión, Jesús prepara su entrada triunfal en Jerusalén y, para que éste tenga lugar, de acuerdo con las profecías sobre un Mesías que hay en el Antiguo Testamento, debe cabalgar a lomos de un asno. Así pues, es necesario encontrar un asno. En el Evangelio de Lucas, Jesús envía 2 discípulos a Betania, donde, les dice él, encontrarán un asno esperándoles. Los discípulos deben decirle al dueño del animal que el maestro lo necesita. Cuando todo ocurre exactamente tal como Jesús ha predicho que ocurriría, el hecho es considerado como una especie de milagro. Pero, ¿es ello realmente muy extraordinario? ¿No es simplemente el testimonio de que los planes se trazaron con mucho cuidado? ¿Y acaso el hombre de Betania que proporciona el asno en el momento señalado no parece ser Lázaro? Ciertamente, esta es la conclusión que saca el doctor Hughes Schonfeld. Arguye de modo convincente que la preparación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue confiada a Lázaro y que los otros discípulos no sabían nada del asunto. Si tal era realmente el caso, es señal de que existía un círculo íntimo de seguidores de Jesús, un núcleo de colaboradores, co-conspiradores o familiares que gozaban de modo exclusivo de la confianza de su maestro. El doctor Schonfeld cree que Lázaro forma parte de tal círculo, y su creencia concuerda con la insistencia del profesor Smith en el trato preferente que recibe Lázaro en virtud de su iniciación o muerte simbólica en Betania. Es posible que Betania fuera un centro de culto, un lugar reservado para los rituales singulares que Jesús presidía. De ser así, esto explicaría la aparición, por lo demás enigmática, de Betania en otras partes de muchas otras investigaciones que se han hecho al respecto sobre el tema entre Jesús y María Magdalena. En todo caso, la colusión que parece obtener un asno del hombre de Betania bien puede mostrarse otra vez en el misterioso final del cuarto evangelio, cuando Jesús ordena al discípulo amado que espere su regreso. Parece que él y el discípulo amado tienen planes que trazar, y no es irrazonable suponer que entre estos planes estaba el cuidado de la familia de Jesús. En la crucifixión ya había confiado su madre a la custodia del discípulo amado. Si tenía esposa e hijos, he de suponer que los confiaría también a la custodia del discípulo amado. Esto, desde luego, sería aún más plausible si el discípulo amado fuera realmente su cuñado. Cuenta una tradición muy posterior que la madre de Jesús murió en su exilio en Éfeso, lugar de donde, según se dice,
salió luego el cuarto evangelio. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que el discípulo amado atendiera a la madre de Jesús hasta el final de sus días. Según el Dr. Schoenfeld, probablemente el cuarto evangelio no fue redactado en Éfeso, sino solo revisado y modificado por un anciano griego de allí, el cual procuró ajustarlo a sus propias ideas. Si el discípulo amado no fue a Éfeso, ¿qué se hizo de él? Y si él y Lázaro eran una misma persona, es muy posible responder a esta pregunta, pues la tradición es muy explícita en lo que se hace a la suerte de Lázaro. Según la tradición, así como ciertos autores de la iglesia primitiva, Lázaro, la Magdalena, Marta, José de Arimatea y varias personas más fueron transportadas en barco hasta Marsella. Se supone que en dicho lugar, José fue consagrado por San Felipe y enviado a Inglaterra, donde fundó una iglesia en Glastonbury. Sin embargo, Lázaro y la Magdalena se quedaron en la Galia. La tradición afirma que la Magdalena murió en Aix-en-Provence o en Saint-Baume, y Lázaro en Marsella después de fundar el primer obispado de dicho lugar. Se dice que uno de sus compañeros, San Máximo, fundó el primer obispado en Narbona. Si Lázaro y el discípulo amado fueran la misma persona, la explicación del hecho de que desaparecieran conjuntamente. Al parecer, Lázaro, el verdadero discípulo amado, desembarcó en Marsella junto a su hermana, la cual, como afirma luego la tradición, llevaba consigo el Santo Grial, es decir, la sangre real. Y da la impresión de que las medidas para facilitar su fuga y exilio las tomó el propio Jesús, junto con el discípulo amado al final del cuarto evangelio. Con respecto a la dinastía de Jesús, si Jesús estaba realmente casado con la Magdalena, ¿cabe la posibilidad de que tal matrimonio tuviera algún propósito específico? Dicho de otro modo, ¿sería algo más que un matrimonio normal y corriente? ¿Constituiría algún tipo de alianza dinástica con sus correspondientes implicaciones y repercusiones políticas? En pocas palabras, una estirpe resultante de tal matrimonio ¿justificaría plenamente el título de sangre real? El Evangelio de Mateo afirma explícitamente que Jesús era de sangre real, un rey auténtico, heredero por línea directa de Salomón y David. Si esto es verdad, disfrutaría de un derecho legítimo al trono de una Palestina unida y puede incluso que gozara del derecho legítimo. Y la inscripción que se hizo en la cruz sería mucho más que una simple burla sádica, pues Jesús sería de veras el rey de los judíos. En muchos sentidos, su posición sería análoga a la de, pongamos por caso, el príncipe Carlos Estuardo en 1745, y por ende engendraría la oposición que engendró exactamente debido a esta condición, la de rey sacerdote, que tal vez unificaría su país y el pueblo judío, con lo que representaría una seria amenaza tanto para Herodes como para Roma. Ciertos eruditos bíblicos de nuestro tiempo han arguido que la famosa matanza de inocentes ordenada por Herodes en realidad nunca tuvo lugar, y aún suponiendo que ocurriera, probablemente no tuvo las horribles proporciones que le atribuyeron los evangelios y la tradición subsiguiente. Y, sin embargo, diríase que la misma perpetuación de la historia atestigua algo, alguna alarma sincera por parte de Herodes, alguna ansiedad muy real ante la perspectiva de ser depuesto. Obvio decir que Herodes era un gobernante extremadamente inseguro, odiado por sus esclavizados súbditos y sostenido en el poder solo por las cohortes romanas. Pero
Por precaria que fuera su posición, no podía, hablando realistamente, verse seriamente amenazada por rumores sobre un salvador místico o espiritual, un salvador como los que de todos modos ya abundaban en la Tierra Santa de aquel tiempo. Si Herodes realmente estaba eh, preocupado, solo podía ser por una amenaza política muy real y concreta. La amenaza que representaba un hombre que poseía un derecho más legítimo al trono que el propio Herodes y que contaba con un importante apoyo popular. Puede que la matanza de los inocentes nunca tuviese lugar, pero las tradiciones relativas a la misma reflejan cierta preocupación por parte de Herodes. Una preocupación ocasionada por un derecho rival y, muy posiblemente, algunas medidas destinadas a anticiparse a él o a eliminarlo. Este derecho solo podía ser de naturaleza política y debía de justificar el que fuera tomado en serio. Afirmar que Jesús gozaba de tal derecho representa, por supuesto, contradecir la imagen popular de el pobre carpintero de Nazaret. Pero hay razones persuasivas para hacerlo. En primer lugar, no es del todo seguro que Jesús fuera de Nazaret. Jesús de Nazaret es, en realidad, una especie de corrupción o una mala traducción de Jesús el Nazarita o Jesús el Nazareno, o quizás de Jesús de Genezaret. En segundo lugar, existen dudas considerables sobre si la ciudad de Nazaret existía en realidad en tiempos de Jesús. No aparece en ningún mapa, documento o registro romanos. No se menciona en el Talmud, no se menciona ni se relaciona con Jesús en ninguno de los escritos de San Pablo, los cuales, después de todo, fueron redactados antes que los evangelios. Por otra parte, Flavio Josefo, que era el principal cronista de la época, que mandaba tropas en Galilea e hizo una lista de las ciudades de la provincia, tampoco hace mención a Nazaret. Podríamos decir, en pocas palabras, que Nazaret no apareció como ciudad hasta después de la revuelta del año 66 al 74 después de Cristo, y que el nombre de Jesús quedó asociado a la ciudad a causa de la confusión semántica, ya sea casual o deliberada, que caracteriza a una proporción tan grande del Nuevo Testamento. Tanto si Jesús era de Nazaret como si no, no hay ningún indicio de que alguna vez fuese un pobre carpintero. Ciertamente ninguno de los evangelios lo presenta como tal. A decir verdad, los datos que proporciona hacen pensar en lo contrario. Parece un hombre instruido, por ejemplo, da la impresión de estar preparado para ejercer el ministerio de rabí y de haberse relacionado con gente rica e influyente tan a menudo como con los pobres, cosa de Arimatea, por ejemplo, y Nicodemo. Y las bodas de Caná aportan más testimonios de la categoría y de la posición social de Jesús. Estas bodas nos da la impresión de ser una fiesta humilde y modesta organizada por la gente vulgar, por así decirlo. Al contrario, muestran todas las señales de una unión aristocrática, un enlace de alta sociedad al que asistieron como mínimo varios centenares de invitados. Hay abundancia de sirvientes, por ejemplo, los cuales se apresuran a cumplir las órdenes de María y de Jesús. Hay un maestro de ceremonias que en este contexto sería una especie de mayordomo o que incluso podría ser también aristócrata. Y lo más obvio es que sirve una cantidad enorme de vino. Al transmutar el agua en vino, Jesús produce, según la Biblia de la Buena Nueva, no menos de 600 litros, lo que representa más de 800 botellas. Y esto además de lo que ya se ha consumido. Bien mirado, las bodas de Caná fueron una ceremonia suntuosa de la alta burguesía o la aristocracia. Aunque no fuesen las bodas del propio Jesús, su presencia y la de su madre inducen a pensar que los dos pertenecían a la misma casta. Esto solo bastaría para explicar la obediencia de los sirvientes.
Si Jesús era un aristócrata y si estaba casado con la Magdalena, es probable que ésta gozara de una condición social comparable. Y, de hecho, parece que así era. Tal como hemos visto, la Magdalena contaba entre sus amistades a la esposa de un importante funcionario de la corte de Herodes, pero cabe que ella fuese más importante todavía. Según todas las crónicas del Nuevo Testamento, Jesús era del linaje de David y, por ende, también miembro de la tribu de Judá. A ojos de los benjamitas, esto le convertiría, al menos en cierto sentido, en un usurpador. Sin embargo, una objeción de esta índole habría quedado superada de haber contraído Jesús matrimonio con una mujer benjamita, es decir, de la tribu de Benjamín. Un matrimonio de esta clase hubiera constituido una importante alianza dinástica, una alianza cargada de importancia política. No solo habría proporcionado a Israel un poderoso rey sacerdote, sino que, además, habría cumplido la función simbólica de devolver a Israel a sus propietarios originales y legítimos. De esta manera, habría servido para estimular el apoyo del pueblo, aparte de consolidar el derecho al trono que pudiera poseer Jesús. En el Nuevo Testamento no se indica a qué tribu pertenecía la Magdalena. Sin embargo, en las leyendas posteriores se dice que era de linaje real, y otras tradiciones afirman específicamente que era de la tribu de Benjamín. Hasta este momento, o al llegar aquí, empezaron a hacerse discernibles las líneas generales de un escenario histórico coherente. Y además se puede ver que la cosa empezaba a tener sentido desde el punto de vista político. Jesús sería un rey sacerdote del linaje de David que poseía un derecho legítimo al trono. Consolidaría su posición mediante un matrimonio dinástico simbólicamente importante. Luego, estaría en condiciones de unificar su país, movilizar al pueblo tras él, expulsar a los opresores, es decir, a los romanos, deponer a su marioneta abyecta, Herodes, y restaurar la gloria de la monarquía tal como era bajo Salomón. Un hombre así habría sido verdaderamente rey de los judíos. Terminamos con la segunda parte y final de este podcast, donde hemos hablado acerca de Jesús y María Magdalena y su unión secreta. Espero que haya sido interesante y nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.